En el último debate presidencial ocurrió lo siguiente, mirá. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Como pudiste ver, nuestro actual presidente Javier Milei puso en tela de juicio el número de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, e incluso brindó lo que sería una aproximación del número verdadero de desaparecidos durante el gobierno de facto. Algo que puede causar confusión en mucha gente porque esto es radicalmente opuesto a lo que se nos enseña desde que tenemos uso de razón. ¿No fueron 30.000 los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar? ¿De dónde sale esta cifra de 8.753 desaparecidos que nos brinda el presidente? Quédate porque estoy seguro que en este video voy a poder responder todas esas preguntas e incluso algunas más. A la hora de hablar de la Argentina de los 70, la discusión siempre se polariza en dos grandes grupos, quienes responsabilizan absolutamente a la guerrilla subversiva que invadió a la Argentina en esta década y califican de excesos a la violación sistemática de los derechos humanos que practicó la Junta Militar junto con un montón de crímenes atroces como una forma de contraargumentar al segundo grupo. El segundo grupo son aquellos que empiezan a tomar en cuenta la historia a partir del 24 de marzo de 1976, olvidándose completamente del contexto en el cual estaba enmarcado el accionar militar. Y olvidándose que el accionar completamente repudiable que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas también había sido con anterioridad llevado a cabo por la guerrilla subversiva. Lejos de estos dos grandes grupos e intentando romper con esta costumbre tan arraigada a nuestro país, en este video voy a realizar una investigación exhaustiva y un análisis sobre la década del 70 en la Argentina, intentando llegar a una conclusión final de esta cifra de 30.000 desaparecidos al cual el presidente le demostró el más duro rechazo. Pero bien, ¿a qué me refiero cuando hablo de guerrilla subversiva? Ya que entiendo que puede haber gente viendo este video que no esté familiarizada con el término. Cuando hablo de guerrilla estoy haciendo referencia a grupos paramilitares organizados que durante la década del 70 intentaron instaurar las ideas marxistas en Argentina, mediante la lucha armada obviamente, más que nada inspirados por el triunfo de la Revolución Cubana y otros tantos triunfos revolucionarios a lo largo del mundo. Hablando mal y pronto, eran grupos de civiles armados que durante los 70 combatieron para hacerse con el poder y así instaurar un régimen similar al cubano. Existieron muchísimas organizaciones terroristas, pero por motivos de tiempo en este video vamos a hablar de dos, de Montoneros y del ERP, o Ejército Revolucionario del Pueblo. Porque fueron las organizaciones más grandes y fuertes y porque tarde o temprano iban a terminar absorbiendo al resto de grupos guerrilleros. El 25 de febrero de 1968, el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, decide formar su brazo armado, el ERP. Ejército Revolucionario del Pueblo. El ERP tenía como principal objetivo la guerra de guerrillas, que con un estilo muy similar a la guerrilla cubana se encargaba de conducir el foco de ataque a zonas rurales, tales como montes o selvas. Por eso esta organización se encontraba situada en la provincia de Tucumán, que claramente tiene las condiciones óptimas para desarrollar este tipo de práctica subversiva. Y llegaron a ocupar casi un tercio de la misma. Por otro lado, Montoneros se centraba en una guerrilla mucho más urbana, reclutando al estudiantado y jóvenes que básicamente se sintieran atraídos por la idea de una revolución socialista. Si bien tenía su sector militante, el cual no estaba relacionado con acciones hostiles, predominaba en el movimiento quienes creían en el advenimiento de una revolución que encontraba su forma de ser en las armas. Pero para poder seguir contando esta historia lo más cronológico posible, voy a correrme un poco más para atrás. El 29 de mayo de 1970 es secuestrado y asesinado el expresidente Pedro Eugenio Aramburu, que era, entre otras cosas, el líder de la Revolución Libertadora que había derrocado a Perón anteriormente y, obviamente, principal detractor de las ideas peronistas. Esta acción se la adjudica a Montoneros y es como una suerte de presentación en sociedad de la organización que hasta ahora era completamente desconocida. En primera instancia se presenta como peronista y reclama la vuelta de Perón al país, el cual hasta entonces se encontraba exiliado en España pero demostraba completo apoyo al desarrollo de la organización. Como podemos ver en esta cita extraída de una carta de Perón enviada a Montoneros mientras estaba exiliado en España, que dice: han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria que en esa guerra todo es lícito si la finalidad es conveniente. Cabe aclarar que, como dijimos, Perón estaba exiliado y el peronismo en Argentina se encontraba proscripto. Cabe aclarar también que la Argentina se encontraba en un gobierno de facto. Por lo tanto, al surgir todas esas organizaciones guerrilleras, se adjudicaban ellas mismas el derrocamiento del gobierno de facto y la búsqueda de elecciones democráticas. Y bajo esta premisa se llevaron a cabo distintos atentados e innumerables crímenes. Los más comunes eran la colocación de bombas en espacios públicos hasta el secuestro de cuantiosos empresarios con los cuales, pagando el rescate, se financiaban en esta lucha revolucionaria que estaban dando. Para 1973, el 60% de los grandes empresarios abandonaron el país motivados por los 170 secuestros que se habían dado a empresarios ese mismo año. Motivados también por la gran cantidad de atentados que se cobraban la vida de adultos y jóvenes indiscriminadamente. Debido a todo esto y a un debilitamiento político en el gobierno de facto, para 1973, concretamente el 11 de mayo, se llevan a cabo elecciones democráticas, en las cuales triunfaría el Frente Justicialista de Liberación Nacional con la fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima. Nuevamente había retornado al poder un gobierno democrático. Con la asunción de Cámpora, Perón retorna al país, ya que no había nada que impidiera esto, y acá se lleva a cabo la famosa masacre de Seiza, la cual justamente se da en el aeropuerto de Seiza, cuando Perón está por arribar al país, y se da entre los Montoneros y el sector más ortodoxo del peronismo. Según ciertas fuentes, el objetivo de Montoneros era asesinar a Perón en la llegada al país, y sus seguidores más fieles intentaron impedir esto.
Si bien ciertas fuentes desmienten esto, lo que estaba claro es que la relación entre Perón y Montoneros estaba atravesando un debilitamiento que posteriormente iba a conducir a la ruptura definitiva del diálogo entre peronistas y montoneros. Perón se presenta a elecciones y triunfa con la fórmula Perón y su mujer Isabel Perón, o sea la fórmula Perón-Perón, pero su relación con Montoneros se debilita cada vez más hasta que el 1 de mayo de 1974, en un acto por el Día del Trabajador en Plaza de Mayo, Perón echa a Montoneros de la plaza, rompiéndose definitivamente la relación entre Perón y el grupo guerrillero. 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. La lucha contra la guerrilla parecía insostenible y así es como surge la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, la cual era una organización clandestina que básicamente, explicándolo rápido, se encargaba de secuestrar, torturar y asesinar guerrilleros. Esta organización tenía fuertes vínculos con el peronismo y era como una suerte de apaciguar toda esta guerra revolucionaria que ya estaba incluso infiltrándose en el propio gobierno. Y obviamente no lo hacían aplicando los métodos más convencionales. Cabe aclarar que en este punto innumerables agentes subversivos se encontraban infiltrados en el Estado. Pero toda esta lucha que se estaba dando en la Argentina de los 70 iba a tener un giro muy importante. Al pueblo argentino, estamos viviendo horas aciagas. Debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. Muere Perón y la que queda a cargo del país es Isabel, una mujer sin experiencia política luchando contra la subversión. Cabe aclarar que muchas personas utilizan esta falta de experiencia y de gestión de Isabel como una forma de justificar el golpe de Estado cuando realmente era una vicepresidenta elegida democráticamente hace menos de 2 años. Luego de tomar decisiones desesperadas para combatir la guerrilla, tales como desplegar policías en Tucumán en el operativo Independencia, el 24 de marzo de 1976 ocurre el ya conocido golpe de Estado, donde las Fuerzas Armadas destituyen a Isabel Perón como una suerte de toma de control del país, intentando nuevamente volverlo a reorganizar. Por esto mismo lleva el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Era una suerte de toma de control en esta lucha contra la guerrilla. Y acá comienza un proceso de sistematización del secuestro, tortura y asesinato con personas que pertenecían a bandas guerrilleras, personas que guardaran relación con alguna banda guerrillera o simplemente gente inocente que no tenía nada que ver, pero por algún tipo de error cayó en este proceso. Lejos de explicar los crímenes que se cometieron en la última dictadura cívico-militar, los cuales van desde secuestro, desaparición hasta el robo de bebés, el foco de este video es llegar a una conclusión de la cifra de 30.000 desaparecidos. Bien, durante la presidencia de Alfonsín, que es el presidente electo posterior a la dictadura, se funda la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que no solamente se encargaba de investigar los crímenes acontecidos bajo órdenes militares, sino que también de cuantificar la cantidad de personas secuestradas durante la dictadura cívico-militar, lo cual era bastante difícil debido al carácter clandestino de los secuestros. La CONADEP escribe un libro el cual nos da un aproximado en sus primeras páginas de una cantidad de 8.960 personas, las cuales siguen desaparecidas al día de la fecha. Siendo esta la fuente principal de donde sale esta cifra de 8.753 desaparecidos que da el presidente en el último debate presidencial, debido a que es bastante similar y puede sufrir algunas modificaciones. También es de donde se sostiene la mayoría de personas que niegan rotundamente la cifra de 30.000 desaparecidos. Cabe aclarar que esta cifra toma en cuenta los secuestros efectuados a partir del 24 de marzo de 1976 y no los realizados con anterioridad por la AAA. El libro nos brinda un aproximado de 600 secuestros anteriores al 24 de marzo de 1976, lo que prueba que la Junta Militar se encargó de sistematizar este proceso de secuestro, sumándole un montón de crímenes horribles que por suerte no son el tema a discutir en este video. Pero bien, finalmente la pregunta, ¿fueron o no fueron 30.000 los desaparecidos durante la última dictadura? Bueno, si entraste al video por una respuesta concreta, capaz te decepciona, pero no es relevante. No es importante cuantificar el número exacto, la cantidad exacta de personas que fueron desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. En mi opinión, es un intento de descentralizar el foco en lo que verdaderamente es importante en esta historia. En los 70, el Estado llevó a cabo un proceso de sistematización del secuestro, la tortura y la violación de derechos humanos como una forma de combatir la guerrilla subversiva. El llevar el debate al número de víctimas lo único que hace es tapar con el dedo la verdad, permitiendo este desvío tan conveniente del foco de atención que salgan a la luz argumentos tales como que fueron excesos cometidos en una guerra. Lo cual me lleva a preguntarles a ustedes,
ustedes. ¿Bajo qué contexto creen que se puede calificar de exceso el robarse un bebé, por ejemplo? Si bien creo que se popularizó una versión que engloba únicamente lo acontecido después del 24 de marzo de 1976, olvidándose los crímenes espantosos que cometió la guerrilla anteriormente a esa fecha, es importante aclarar que en el resto del mundo la mayoría de grupos revolucionarios armados fueron neutralizados dentro de la ley y sin necesidad de perpetrar crímenes horribles como los que acabo de contar. Pero bien, si seguís desconforme con esta conclusión, voy a hacer un pequeño análisis para poder terminar con el video. Por su carácter clandestino, claramente no se puede saber la cantidad de desaparecidos porque no fueron procesados correctamente. No se los ponía frente a un juez ni se les daba ningún tipo de garantía constitucional. Pero bien, volvamos al libro escrito por la CONADEP, el cual nos dice que en nuestro país funcionaron aproximadamente 340 centros clandestinos de detención. Para que sea real esta cifra de 30.000 desaparecidos, tendríamos que calcular que por cada centro pasarían aproximadamente 88 personas que siguen desaparecidas al día de la fecha. Bueno, se estima que solamente por la ESMA pasaron un aproximado de 5.000 personas que al día de la fecha siguen desaparecidas. Pero voy a ir a una fuente que a muchos les va a resultar mucho más confiable para poder acercarse a esa cifra. En el año 1978 se lleva a cabo un informe desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el cual nos da un aproximado de 22.000 detenidos desaparecidos hasta ese momento. Solamente hasta 1978, es decir, los primeros 2 años de dictadura. Como podemos ver, el análisis de esta cifra no solo puede conducirnos a la cifra de 30.000 desaparecidos, sino que nos puede dar un índice mucho mayor, ya que si tomamos en cuenta que el conflicto armado entre organizaciones guerrilleras y fuerzas armadas le quedaba aproximadamente un año cuando Estados Unidos realiza ese informe, ya que para 1979 la guerrilla estaba completamente diezmada, podemos estimar un número un poquito mayor. Pero discutir una cifra nunca nos va a llevar a nada, ni hacer memoria parcialmente de los hechos acontecidos durante esta década. Los hechos por los que los grupos guerrilleros fueron perseguidos fueron terribles, desde colocaciones de bombas hasta secuestros. Pero esta información coartada no nos debe conducir a un camino de ceguera, el cual intente justificar a toda costa los crímenes cometidos por el Estado. Este debe ser el encargado de brindarle seguridad y contención a nuestra sociedad en épocas oscuras. Si bien muchas personas prefieren llevar esta discusión a una cifra tomando en cuenta los archivos y fuentes que más les sirven a su discurso, es importante tener memoria, investigar y formarse para darse cuenta que lo que aconteció en la Argentina durante la década del 70 no fueron excesos en una guerra justa, sino que fueron crímenes cometidos por el Estado de forma consciente y sistemática para eliminar personas, culpables o en algunos casos inocentes, sin garantías constitucionales ni derechos de ningún tipo. Y por último, y para ir cerrando, me gustaría agregar un pequeño párrafo del informe de la CONADEP, este libro que tanto cité en este video y que tantas personas usan como instrumento para intentar desacreditar el número de desaparecidos. El párrafo está en el libro y dice lo siguiente: así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esta nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio, y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al general de la Chesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, no, en cambio, implantar la tortura. Sin nada más que agregar, les agradezco por escuchar y por quedarse hasta el final del video.